Hola, muy buenos días, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos en otra nueva edición de nuestro querido programa Historias de Cancha, con la colaboración inestimable de Jonathan Levián en los controles, saludando a nuestro director Raúl Lurati, con la siempre inminente compañía de mi co-conductor Pablo Punturiero, quien les habla, Jorge Martí. Hoy tiene el agrado de presentar como invitado de lujo estelar para este programa a la memoria de Enrique Omar Sívori, el famoso Cabezón Sívori, aquel pibe que nació un 2 de octubre de 1935 en la localidad de San Nicolás y que a los 17 años ingresó a River Plate en el 1953, debutando ya en la primera división en 1954 con sus juveniles 18 años frente a Lanús, y que descolló fundamentalmente ese mismo año en un partido con Boca Juniors, donde debutaron en esa fecha conjuntamente con el Beto Menéndez haciendo la dupla central del ataque, Norberto Meléndez y Omar Sívori. Un partido que River lo ganó 1-0 con aquel recordadísimo gol de Eliseo Prado, y a partir de ahí fue titular indiscutido en los campeonatos de 1955 y 1956, donde River salió campeón, y eso lo llevó a que él participara en el Campeonato Sudamericano de 1957, celebrado en Lima, conocido como los Carasucias de Lima, aquel seleccionado nacional que lo ganó holgadamente con una actuación brillante de todo el equipo, fundamentalmente de su delantera, aquel equipo que era Domínguez, Del Hacha y Bairo, Jiménez, Rossi y Stanley, y la famosa delantera de Corbata, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz. Sívori fue una gran figura como los demás muchachos, pero eso le sirvió para que en ese mismo año, a poco tiempo de regresar de Lima, fuera contratado por la Juventus de Italia en la suma, la friolera de 17 millones de pesos de la época, que sirvieron para que River pueda cerrar la cerradura, ya que de cara al río River no tenía tribuna. Hicieron la primera parte, o sea, la primer tribuna, que se llama Omar Sívori, y que después fue cerrada totalmente para el Mundial de 1978, pero River pudo construir esa tribuna con la venta de Sívori a la Juventus, que fue un verdadero hallazgo del equipo turinés, ya que él descolló en la Juventus de Italia, y como la doble nacionalidad le permitió, él jugó en la selección italiana, fue goleador del torneo italiano, fue considerado el mejor jugador de Europa en 1961, donde le dieron el Balón de Oro, algo que está signado fundamentalmente para jugadores europeos, pero en este caso, este argentino que triunfaba maravillosamente en el fútbol itálico fue condecorado. Y del mismo modo fue convocado por la selección italiana para ser parte del Mundial de 1962 en Chile. Y luego siguió jugando en la Juventus hasta 1965, donde pasó al Napoli, donde también descolló con unas grandes jugadas que afortunadamente hay videos para poder observar de esa época, los goles maravillosos, siempre con sus medias caídas, de Enrique Omar Sívori, y fíjense que él jugó 20 años antes que lo hiciera el gran Diego Armando Maradona,
que fue el ídolo máximo de Napoli, pero siempre emulando aquel gran jugador que antes había sido Enrique Omar Sívori, maravillando a la gente del sur de Italia. Él jugó hasta 1968, donde oficialmente se retiró del fútbol para ser después entrenador de varios equipos en Argentina, River, Rosario Central, la selección argentina que clasificó para el Mundial de 1974 en las eliminatorias dirigidas por Sívori, y después siguió su carrera comercial. Y en Italia tuvo 3 hijos en la conformación de su familia, Miriam, Omar y Humberto, que lamentablemente ya está fallecido, y así es un poquito la cronología de lo que fue este muchacho, este extraordinario deportista, a quien va a agregar datos muy valiosos de alguien que jugó con él, como es Antonio Garabal, y un periodista de élite como José Luis Poncico, que lo vio, lo disfrutó, el fana de River, es prácticamente su mayor ídolo. Soy jugador de Ferrocarril Oeste y tuve el gratísimo honor de jugar con un señor jugador de fútbol con toda la letra, que se llamaba Omar Sívori, que tal vez ustedes sean uno de los pocos que están reconociendo quién fue, porque acá no es porque no quieran, sino a lo mejor lo vieron jugar poco, pero creo que tanto él como tantos otros merecen tener más recuerdo y mejor difusión, haciendo aunque sea un libro de todos aquellos jugadores que dieron jugadas que todavía se valoran y que muy poco la copian. Por nombrar una, la Marianela, que algunos no saben ni cuál es. Pero bueno, lo importante es que Sívori, tuve esa satisfacción de empezar a jugar con él en los primeros partidos amistosos que se hicieron antes de ir al Sudamericano de Lima, en la cancha de Huracán. Digamos a la audiencia que quien habla es Antonio Garabal. Sí, tal vez olvidé decir mi nombre, pero bueno, vos lo acabas de decir, que soy Antonio Garabal y que tuve el gran honor y satisfacción de jugar al lado de un señor jugador de fútbol que me parece que necesita más difusión de la que ya tiene, porque tuvo también la virtud de irse a jugar a Italia y tal vez por eso quedó un poco en el olvido, pero hay que recopilar a todos esos jugadores como Ernesto Grillo, San Filippo, De la Mata y todos aquellos jugadores que dieron no solamente la calidad para que aprendan los pibes de acá, sino para que el fútbol argentino se enriquezca con jugadas, con cosas individuales, nuevas, cosas que hoy en día no la estamos viendo y donde el 0-0 da lástima ver que es más factible que un 3-0, que un 4-3, que bueno, el gol es la emoción del fútbol y se está dejando de lado. Bueno, Antonito, y el 0 es imposible. Sí, Antonio, y estábamos, que yo te interrumpí, discúlpame, que vos estabas en prácticas del seleccionado con Sívori. Claro, y en sí. una de esas prácticas
mire hasta dónde eran aquellos jugadores que nombro que son fuera de serie. En una jugada que habían cobrado un FAU, me llama y me dice, vení, Antonito, dice, no me piqué todos los tiros, porque vos me picás y me obligás a tirar la pelota. Y a veces no es el momento justo que yo quiero tirártela para que vos la recibas sola. Vos dejá que yo me voy a sacar al mío de encima, eso descartalo, me dijo. Pero lo voy a ir a buscar al tuyo. Pero no te creas que lo voy a ir a gambetear también al tuyo, que quiero hacer toda yo. Cuando el tuyo amaga salir para venir, yo te la voy a tirar y yo así la recibía solo. Eso es compañerismo, eso es calidad y eso es poco visto en el fútbol. Ese es el señor Omar Sívori. Y voy a contar una última. En el Maracaná, creo que fue el primer triunfo argentino en el Maracaná, hizo un gol Sívori donde él vino al costado del área y me dice, devolvémela, Antonito. Y se la devolví en pared y entró él y la hizo por abajo de la pierna del arquero. Fue el 1-1. Y estábamos en condiciones de terminar perdiendo el primer tiempo 5-0. El Tano Romo ese día atajó cualquier cosa. Salimos el segundo tiempo y Sívori era imparable. Hacía sombrerito, caño. Llegó el momento que en una jugada yo hago el segundo gol y los brasileños se pusieron locos porque era un partido que tenían que estar ganándolo fácil y el segundo tiempo con este gran jugador que era Sívori se le dio vuelta y le estábamos ganando 2-1 y él empezó sombrerito, caño y hacía de todo y ya lo corrían para pegarle, pero hasta en la espalda le querían pegar. Y agarró una pelota y se la llevó hacia el sector derecho, que él no tenía nada que ver con eso. Y en esa tribuna estaba toda la torcida brasileña, completa. Y alrededor de él, cuando él pisa la pelota sobre la raya, había 5 jugadores brasileños sin salirle. Y vino uno corriendo que se llamaba Ademir. No, Cicinho. Y se le tiró a los pies. Y él en una baldosa hizo un movimiento rapidito y le tiró el caño. Yo nunca vi a una tribuna rival ponerse de pie y aplaudir a un jugador de fútbol como si estuviera en el Colón. Se me puso la piel, como dicen, de gallina. Fue una cosa extraordinaria. Y esa es una de las tantas que tenía Sívori. Pero no nos olvidemos, hagamos historia, gracias a ustedes que se acuerdan de cada tanto de sacar a algunos de esos jugadores, porque hay muchos otros. Ernesto Grillo, De la Mata, como dije antes, está Kempe, el mismo San Filipo. Había jugadores, pero que podían regalar a los pibes jugadas nuevas. No se pierdan, hagan libros, hagan historia para que aprendan, que no veamos este fútbol que da lástima hoy en día. Bueno. Eso es por ahora lo que puedo decir. Muchas gracias, Antonio Gravale. Bueno, aquí Poncico, a pedido de el arqueólogo Jorge Martí, buscador de piedras preciosas, junto a Pablo Puntoriero, creadores de Historias de Cancha, ese ciclo de la historia tan bueno que hacen. Y hoy el pedido remite a un extraordinario futbolista de los años 50 y 60, Enrique Omar Sívori, el popular Cabezón Sívori. Padre no biológico por el juego, por la gambeta, por la audacia, el ingenio. Padre no biológico de Maradona y abuelo de Messi. Cualquiera que no haya visto jugar a Sívori, con ver algunos videos de Diego y lo que hace Messi de los últimos 15 años,
se dará cuenta de la dimensión del cabezón. Llegó a River allá por el año 53, lo fue a buscar Renato Cesarini, que tenía el dato. En los potreros de San Nicolás hay un pibe al que le dicen Chiquín, que la tiene atada y los vuelve loco a todos. Ahí Sívori, que era nacido en el 35, andaba por los 17 años. Lo fue a buscar Renato, habló con los padres, se lo trajeron a River. Hay un recuerdo del periodista Alperín de La Nación que dice, era un muchacho no de estatura mediana, por ahí más bajo que mediana, 1,71 m, con granitos en la cara, ne juvenil. En River, en fines del 53, nadie lo tenía. Andaba por ahí los sábados que Alperín iba a River, creo que era socio, periodista de muchos años, y sí, estaba ahí por ahí dando vueltas. Chico que venía de San Nicolás no conocía ni las calles. Bueno, a los 6 meses todo el mundo hablaba de ese muchacho. Extraordinario. Jugó 2 o 3 partidos en tercera y enseguida debutó en el 54, un partido que River le hizo 5 a Lanús, 4 goles de Walter Gómez. Sívori hizo el quinto, reemplazó a La Bruna, que estaba lesionado. Habilidad infinita, pisada, amague, por afuera, por adentro, pegada, zurda, casi todo lo hacía con la zurda. En el recuerdo que me pide Martí, porque ya sabía de mi propia historia con Sívori y con River, me dice, ¿por qué no contás cuando te llevó tu padre, tendrías 8 años, a la Bombonera, aquel 8 de diciembre que River, que ya prácticamente era campeón, con el empate hasta podía haber dado la vuelta olímpica, le gana a Boca en una ráfaga, cuando Boca ganaba 1-0, estamos en diciembre del 55, y River lo da vuelta. Y bueno, va entonces el recuerdo, el rincón de los recuerdos. Primer tiempo dominó Boca, muy buen partido de Cucciaroni, me quedó grabado Cucciaroni. Un win izquierdo que bajaba y jugaba casi mitad de 10, mitad de 11, y a veces hasta le daba una mano a Mourinho en el medio y a Pesia. Después la rompió en el Milan de Italia. Ernesto Cucciaroni, que había venido, Boca se lo compró a Tigre, había llegado de Misiones. Otro gran partido, todo en el primer tiempo. Mourinho había salido lesionado 2 o 3 fechas antes con una lesión seria, el goleador, Borelo, que había hecho 20 goles o 21 en el 54 cuando Boca ganó el torneo. Rotura de ligamentos, una lesión que en aquel entonces, estamos hablando de hace 70 años, y 1 año o año y medio sin jugar. Lo reemplazó Echeverri, un 9 de buen físico, después jugó en Chacarita, uno rubio, que hace el gol en una jugada de Bollé, y Boca se pone 1-0. Primer tiempo en la Bombonera, un diciembre muy caluroso, con una ola de calor como ahora. En el segundo tiempo se adelantó River, todo es un recuerdo de un chico de 8 años, pero quedó grabado para siempre. Se lo agradecí a mi padre hasta el último día de su vida. Se adelantó Rossi, Pipo Rossi, copó el medio. Boca había hecho un gran trajín en el primer tiempo y el partido se emparejó. Hay una gran jugada de Walter Gómez por la derecha, amagando, gambeteando, yendo para el banderín y volviendo. Un centro y aparece el eterno La Bruna. Minuto 29 o 30 del segundo tiempo, 1-1. Con ese resultado ya River estaba virtualmente campeón. Y faltaba una fecha, llevaba 4 puntos. Pero enseguida Omar Sívori repite casi como un papel de calcar, va por la derecha. La diferencia entre el uruguayo Walter Gómez y Sívori muy zurdo, Walter Gómez diestro. Walter Gómez hacía todo con la derecha y Sívori hacía todo con la izquierda, de tal modo que llegó al fondo, pegó la vuelta, junto a Edwards, el marcador de punta de Boca, que era un jugador muy recio. Pesia, que era el León Pesia, famoso, llevaba 10 años en la primera de Boca, y venía al cruce, no sé, probablemente Mourinho. Lo juntó a todo y metió un centro fuerte de zurda, le apareció Zárate por el otro lado, mano a mano con Musi Messi, zurdazo corto, 2-1, ganó River una fiesta. Después hubo otras cosas. Un recuerdo en una charla que me llevó el nene de San Filipo, que siempre estaba muy atento a todas estas cosas mías de pibe. Dice, te voy a llevar a un café donde va a estar Sívori y así lo saludás. Y le digo, Sívori, Sívori ni tenía idea de quién era el periodista que se había ido especialmente a saludarlo. Esto pudo haber sido 2002. Le digo, Enrique, entrando a la cancha de River,
y esto debe haber pasado 10 años. Usted iba, era invierno, digo, había llovido, usted iba con un sobre todo muy fino, sí, me acuerdo, lo usaba por arriba de los hombros, sin ponérselo en la manga. Iba Rossi, Pipo, delante suyo, y mi hijo, en ese momento adolescente, yo le digo, lo voy a saludar a Sibori, que para mí fue más que Maradona. Pero viejo, si no te va a dar bola. Me acerco y le digo, Enrique, yo lo vi jugar. Estuve en la Bombonera aquella vez que River le dio vuelta el partido de Boca 2-1 en el 55. Ah, qué bueno. Pero usted cuánto, no, era muy pibe, pero me acuerdo de todo, una gran jugada suya. Iban caminando, entrando, a 5.000 personas entraban en ese momento al Monumental. Domingo del 93 al mediodía. Ganó Boca 1-0 con un gol de Acosta. Y le digo, ¿sabe que el que viene conmigo es mi hijo, que no lo vio? Vio algunos videos suyos. ¿Sabe qué le dije a él? Íbamos caminando. Rossi no escuchó porque iba adelante, Pipo. Que usted para mí fue más que Maradona. Clavó los frenos, y con su sobre todo corte italiano se da vuelta y me dice, ¿cómo? Bueno, digo, es lo que yo pienso. Me dice, yo se lo agradezco, me trataba de usted, pero la única persona en el mundo que piensa como usted es mi mujer. Hizo probablemente cerca de 200 goles entre River, la Juventus, Napoli, la selección. La rompió en Lima del 57. Los peruanos se enamoraron de Sibori y de Corbata, también de Angelillo y de Maschio. Fue un grande. Como entrenador llegó a dirigir River, la selección nacional. Amigo del general Perón, lo visitó 7 veces en Madrid, contado por el periodista Horacio Monzo. Un gran recuerdo y un gran placer hablar de Sibori, que se los debo a ustedes, a los que me llaman. Bueno, con esto espero haber cumplido. Aquí, José Luis. Y cuenta la historia que en Nápoles, a orilla del mar Tirreno, cuando llega Enrique Omar Sibori como partener, tenía a Altafini, aquel brasileño que fue un extraordinario jugador también, y empezaron a descollar en el equipo sureño, y hubo una viuda que se fue y se arrodilló en la tumba de su marido y le dice, ¿por qué te moriste ahora que podías disfrutar al verdadero Nápoles? Esa fue una extraordinaria y otra más historia de Enrique Omar Sibori para estas historias de cancha.